Esta es la predicación de la Iglesia Cristo Viene de Algeciras el domingo correspondiente al domingo 5 de septiembre de 2021. Hoy nos toca el Salmo 71. Con este salmo terminamos nuestra serie del verano que hemos estado realizando sobre el libro de los Salmos. Y me pareció pertinente terminar con este salmo que habla sobre la vejez, sobre sus precariedades y sobre la actitud ante el final de la vida, como una forma de terminar esta serie. Esta serie que hemos enfocado de una manera muy vital, nunca mejor dicho, es decir, diferentes aspectos que tienen que ver con la vida personal, con la vida social, con el significado de la vida, con diferentes cuestiones que tienen que ver en este sentido. La vejez y la muerte se han convertido en nuestra sociedad en dos tabúes, es decir, en dos realidades que causan perplejidad, incomprensión, temor, que no se quieren enfrentar cara a cara, sino que, bueno, pues se obvian, como si por el hecho de no mencionarse o no de enfrentarse, no fueran a tenerse que enfrentar. Eh, y ya se han llegado a convertir en tabúes de forma y manera que incluso, pues, como contrapartida, pues se persigue a veces de una manera obsesiva tanto la salud como la juventud. Y esto nos resulta extraño que ocurra en nuestra sociedad, ya que la mayor parte de las personas está socializada a partir, como hemos dicho en otras ocasiones, de fuentes de sentido precarias y débiles. Es decir, que no son trascendentes, sino que son horizontes de sentido que empiezan y terminan con nosotros mismos, con lo que somos capaces de realizar o con lo que somos capaces de vivir según la realidad en la que estamos. Eh, pero por eso mismo, con estas dos áreas del final de la vida, como son la vejez y la muerte, eh, se convierten frente a estas fuentes de sentido última, fuertes, sólidas, pues se convierten en realidades que quieren borrarse de la vida cotidiana, que quieren obviarse, que quieren solayarse, porque ambas, tanto una como otra, eh, nos enfrentan de la manera más clara y rotunda ante la necesidad de sentido último y trascendente. Es decir, eh, la vejez es como esa etapa final de la vida en la que nos volvemos dependientes o por lo menos dejamos en gran medida tenemos que abandonar en gran medida nuestra autonomía, nos arroja una realidad en la que ya no podemos construir por nuestras propias fuerzas si no tenemos una fuente de sentido fuerte, se convierte en una etapa de la vida muy perturbadora. Y por otro lado, la muerte, pues evidentemente con la realidad de la muerte, como esa antesala del final ya, que cuando la muerte nos mira cara a cara, pues volvemos otra vez a lo mismo. Si no tenemos fuentes de sentido última que den un sentido, un valor a la vida, pero también a la propia muerte, pues evidentemente se convierten en esos tabúes que no queremos afrontar, de los que no queremos hablar, que más vale pues dejarlos a un lado y que cuando llegue, llegará. El protagonista, el salmista de este salmo, en el que tratamos hoy, es el de un anciano. Y claro, el anciano o persona muy mayor, en un contexto bíblico, pues en los salmos nos dicen que estarían entre una persona que está entre los 70 y los 80 años, ¿no? La expectativa más eh,
larga para la época sería pues es la de los 80, y eso solo para el caso de unos poquísimos, porque la expectativa de vida en estas sociedades era muchísimo más corta. Que el salmista sea alguien que está en su vejez, lo vemos en los versículos 9 y 18. Después los leeremos, pero de momento solamente hacemos referencia a ellos. Ese salmo, por tanto, nos va a servir para reflexionar sobre la vejez y la actitud que tenemos ante ella, que en realidad no es otra cosa que reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre cómo vivimos, sobre cómo la vivimos. En primer lugar, destacar los tres elementos que caracterizan la espiritualidad de este salmista anciano o mayor, y que son las propias de las que caracterizan la propia espiritualidad de los salmos. Son tres características fundamentales: la fe que confía, como decimos siempre, la justicia de Dios y la esperanza. En el Salmo la fe que confía se muestra desde el principio y lo recorre hasta el final. El versículo 1 comienza y abre el Salmo de la siguiente manera. En la versión de la palabra dice: Señor, en ti confío, que no quede jamás defraudado. O dice la Reina Valera: en ti, Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Esta expresión de fe y de confianza en el Señor, lo que va a caracterizar todo el Salmo, lo que caracteriza la espiritualidad de esta persona mayor, del salmista, que ya está en los últimos días de su vida. La base de la vida creyente, no importa la edad, no importa las circunstancias, es siempre esta fe que confía, que es capaz de entregarse a Dios en todo momento. El salmista es consciente que en su vejez las fuerzas faltan y las precariedades aumentan. Como siempre, la Biblia es muy realista, no transmite imágenes idealizadas de ninguna realidad humana, y en este caso tampoco. Leemos en el versículo 9, dice el salmista a Dios, orando a Dios: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares, ¿no? Cuando las fuerzas se terminan, cuando ya no podemos valernos con suficiencia por nosotros mismos, cuando la fe es cuando la fe en que confía es más necesaria, y debe entregarse con mayor intensidad a Dios, ¿no? Parece que en otros momentos de nuestra vida, cuando estamos más capaces, cuando tenemos más fuerzas, cuando tenemos más expectativa de vida, cuando tendremos más años teóricamente por delante, creemos en vano que quizás pues, no necesitamos a Dios, o que lo necesitamos de una forma puntual, cosa que es un error, porque siempre necesitamos a Dios y siempre necesitamos confiar en Dios. Pero cuando esas fuerzas nos faltan, cuando esa autonomía desaparece, cuando entramos en una dependencia, una gran dependencia, en ese sentido se nos hace mucho más consciente de la necesidad de la fe y de la confianza en el Señor. En segundo lugar, el salmista confía en Dios, pero esa es una confianza no vana, no teórica, sino es una confianza que tiene un objeto y tiene una base. Ese objeto y esa base es la justicia de Dios. Esto es una constante que hemos visto en muchos salmos de los que hemos estado predicando. Dios actúa, pero la manera en que esa actuación de Dios, que esas acciones de Dios se manifiestan, es a través de su justicia. La justicia de Dios en la Biblia no es un atributo abstracto, ni es una acción teórica, sino que tiene una realidad muy concreta, como la que hemos venido anunciando y explicando en todas estas semanas. En el Salmo lo tenemos en los versículos 2 y 4, en el que el salmista ruega de la siguiente manera. Dice a Dios: socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de manos del impío, de manos del perverso y del violento. Y en el versículo 19, y tu justicia, Dios, que llega hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Dios, ¿quién como tú? Por lo tanto, la base de la acción de Dios es su propia justicia, la base por la que el salmista se eh, eh, acoge a Dios, pide la salvación de Dios, es sobre la base de su justicia. Ya hemos visto en todas estas semanas cómo la justicia de Dios recorre muchísimos salmos. Pero esa justicia de Dios no tiene que ver con que Dios premia a uno y castiga a otros. Popularmente, incluso en muchas iglesias evangélicas todavía pensamos o se piensa que esta es la justicia de Dios, ¿no? Cuando Dios premia a uno, a los buenos, y castiga a los malos. Pero esta no es la justicia de la que habla la Biblia. La justicia que habla la Biblia es la justicia que tiene que ver con la reivindicación, con la declaración de inocencia del inculpado. Hay una persona que es inculpada, que es acusada, y Dios es el que sale al encuentro de esa persona para declararlo inocente. Ese es el contexto. Se trata siempre de una justicia no distributiva, que cada uno recibe lo que merece, ni tampoco retributiva, en el que Dios castiga a unos y premia a otros, sino es una justicia justificante. Una justicia justificante significa que es una justicia que crea justicia allí donde no lo hay. Por lo tanto, esa justicia justificante es creadora de vida, ya que en ausencia de la reivindicación de la justicia de Dios, lo que le queda siempre al inculpado es la muerte a manos de sus acusadores. Por lo tanto, la justicia justificante de Dios es la justicia creadora de vida. Es allí donde no hay justicia, se crea justicia. Es allí donde lo malo es declarado como bueno. En definitiva, la justicia de Dios son aquellas acciones de Dios que que están destinadas a contrarrestar el mal presente en el mundo y, en última instancia, en el tiempo final, a acabar con el mal. En un proceso de transformación de lo malo en bueno. Por eso, ese contexto judicial sirve también para hablarnos de la relación entre Dios y el ser humano. Porque en relación con Dios, al ser humano le cabe la plenitud de vida, pero en ausencia de Dios al ser humano solo le resta la muerte definitiva. Porque es el ser humano que se autoabandona a sí mismo y que por lo tanto pierde su referencialidad con Dios por medio de la fe, por gracia por medio de la fe, y por lo tanto solo le queda esa muerte definitiva. Delante de Dios no hay ser humano que se pueda calificar como bueno en sí mismo, por su capacidad, por su naturaleza, por sus logros, por su propia reivindicación. Por eso, por medio de Cristo, delante de Dios, somos declarados justos, aunque no lo seamos en nosotros mismos, y en el tiempo final, el tiempo escatológico, seremos transformados definitivamente. Nuestro mal será transformado definitivamente en bien. Por último, la espiritualidad de los salmos está construida sobre la base de la esperanza, como la vemos en el versículo 5, porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En el versículo 14, mas yo esperaré
siempre. Por lo tanto, fe, justicia de Dios y esperanza son los tres elementos de la espiritualidad de este salmista, pero que también es característica de todos los salmos. La espiritualidad bíblica no es una espiritualidad basada en emociones o cerrada en el mundo interior de la subjetividad del creyente, como hoy en día se vive principalmente, sino en la realidad externa de la justicia de Dios. Pero también la realidad cierta y futura de la esperanza de Dios. Dios ha actuado en el pasado, actúa en el presente y actuará en el futuro. Y eso permite que podamos enfrentar cualesquiera que sean las circunstancias por las que tengamos que pasar. Dios no es un Dios ausente, no es un Dios olvidadizo, no es un Dios infiel, no es un Dios que abandone su creación. Sino todo lo contrario, es un Dios actuante, un Dios que actúa en el pasado, que actúa en el presente y que actuará en el futuro. Es cierto que gran parte de esa actuación de Dios, y lo vemos siempre en la Biblia, pasa necesariamente por lo humano. Esto es muy interesante. Pasa necesariamente por lo humano. Muchas veces Dios se acomoda, diríamos, entre comillas, a la propia discurrir de la historia humana, las propias precariedades del humano para ir redirigiéndolo. De tal manera que Dios, en la persona de su Hijo, se encarnó y hasta ese punto se ha identificado con lo humano. Pero Dios es Dios actuante. Por lo tanto, esa realidad de las acciones de Dios es la que nos permite tener afrontar las circunstancias cualesquiera que sean, también las de la debilidad, la dependencia y la precariedad del tiempo de la vejez. Algo que es también de señalar en esta espiritualidad del salmista anciano es que su recuerdo del pasado no es el recuerdo de la nostalgia de un pasado siempre mejor, que cuando recordamos el pasado normalmente lo recordamos con nostalgia cuando creemos que aquel pasado fue mejor, pero es porque nuestra memoria, nuestra mente selectiva nos engaña, pero en realidad probablemente visto desde el punto de vista del presente de cada pasado, no tendría esa cualidad de mejor, como muchas veces pensamos. Habrá cosas positivas y negativas en cada momento de la historia, en cada circunstancia, pero no es que haya un pasado mejor en términos absolutos. Pues bien, cuando el salmista recuerda su vida, no lo recuerda con nostalgia, sino que todo acto de recuerdo que encontramos en el Salmo le lleva a una actitud, ¿no?, de, ay, cuando yo era joven, qué bien iba toda la vida, que todo era bueno, qué bien era mi vida, qué bien estaba yo, no tenía ausencia, no tenía enfermedad, no tenía dependencia. No es esto, sino que cuando el salmista mira en el recorrido de lo que ha sido su vida, eso es lo que le inspira, lo que le ilumina, lo que le suscita es ser un motivo de alabanza y de confianza en el Señor. Lo vemos en el versículo 5 al 8. Porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, del vientre de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Para ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. ¿Veis que en este acto de recuerdo, a la luz de la fe y de la esperanza, el recuerdo de lo que ha sido su vida pasada, se torna en reconocimiento del que el Señor ha estado acompañado en todos los momentos de su vida, incluso desde el punto de vista del momento de la concepción o de la gestación, diríamos, hasta o del mismo momento del parto. La imagen aquí se nos transmite de Dios es
como actuando como una comadrona asistiendo al parto, ¿no? Desde ese momento, como si Dios hubiera estado ahí asistiendo al parto del propio salmista, y él mira su vida hacia atrás desde su juventud y ver que incluso llevándose hacia atrás, en una actitud casi regresiva de su memoria, de su pensamiento, a lo más profundo de su vida, reconoce que Dios siempre ha estado con él, siempre ha estado ahí. Y eso es característico de una vida que está de una vida, al final de nuestra vida, de una vejez o de una situación de dependencia en la que estamos, mirada desde el punto de vista de la fe y de la esperanza. Es decir, el reconocimiento de que Dios ha estado acompañándonos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y por lo tanto, no hay lugar tampoco para la nostalgia o para el pensar que las cosas antes eran mejor, sino hay lugar para alabar y honrar y glorificar a Dios, porque reconocemos que en cualquiera que hayan sido circunstancias que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, Dios ha estado con nosotros. Por lo tanto, el resultado es una actitud de alabanza continua al Señor. Y lo veríamos en el versículo 14, que la esperanza y la alabanza van unidas. Dice más, yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Tanto el pasado como el pasado visto con fe y el futuro visto con esperanza, llevan al salmista a alabar a Dios, porque reconoce que en el pasado Dios estuvo, pero también cree que en el futuro también Dios estará. Este recuerdo esperanzado del pasado nos lleva también a construir nuestro propio presente, como en el versículo 17. Me enseñaste, Dios, desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Vuelve otra vez a echar la vista hacia atrás, ha visto cómo su vida ha sido una vida en la que no solamente Dios ha estado presente, sino que Dios ha estado instruyéndole, que Dios ha estado enseñándonos. Muchas veces decimos que la vida creyente es la vida de la escuela de la fe. Pues aquí el Salmo dice, me enseñaste, me instruiste, Dios, desde mi juventud. La vida es ese camino de la fe, es esa escuela de la fe en el que el maestro es Dios mismo y que nos está enseñando a confiar en Él. ¿Qué imágenes más bonitas? Hemos tenido la imagen, antes hemos visto la imagen de la metáfora de Dios como una comadrona que está ahí asistiendo al parto y que desde ese momento Dios está ayudándonos a nacer y nos está ahí cuidando desde el primer momento. Y esta otra imagen de Dios como ese maestro que nos instruye a lo largo de toda nuestra vida, que nos enseña a lo largo de toda nuestra vida a confiar en Él, a esperar en Él. Pues desde mi juventud, dice el salmista, que me has enseñado, Dios, hasta ahora he manifestado tus maravillas. El reconocimiento de Dios, la fe en Dios, la esperanza en Dios, hace que el presente, aunque seamos mayores, aunque tenemos una situación de dependencia, se convierta en algo significativo. No solamente esperamos en el futuro lo mejor de Dios, nuevos cielos y nueva tierra bajo su reinado, sino también nuestro presente se convierte en un valor. Aunque tengamos circunstancias difíciles de enfermedad, de dependencia o de falta de fuerzas. En la sociedad de la producción del consumo, como en la que vivimos, la jubilación representa esa parte no productiva de la vida. Y ahora hay ese debate que querer retrasar cuanto más la jubilación mejor, por razones económicas, porque las expectativas de vida son más largas y porque las condiciones de salud son mejores a más edad. Eso significa que podemos ser productivos más tiempo. Y esta es la cuestión. Se nos mide por nuestra productividad. La jubilación se convierte en esa parte de la vida en la que uno ya deja de ser productivo, que por tanto ya no es útil porque no produce.
Cuanto mayor edad tenemos, mayor se acentúa esto. Pero mientras pueda mantener, tengamos una jubilación temprana, pero podemos mantener espacio de ocio, de consumo, aún se nos considera que tenemos un cierto valor. Sin embargo, el anciano que no produce ya y tampoco puede consumir, eh, salvo en el ámbito sanitario, se le arrebata cualquier horizonte vital, ¿no? Esta sociedad en la que consumo y producción rigen, pues cuando ya llegamos a ese punto que ni uno ni el otro constituyen horizontes vitales, pues ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora dónde estamos? En esa ausencia de fuentes de sentido profundo, como decíamos antes. De ahí emerge la oscura sombra de la aceptación social de la eutanasia, que tiene mucho que decir y no quiero trivializar sobre ese tema, pero que en cierto modo es una variable también esta la de tener en cuenta, ¿no? En la de hay que romper con esa lógica productivista, economicista, utilitarista. Los seres humanos tenemos un valor más allá de lo que hacemos. Y por lo tanto, en ese sentido, este salmo sí que nos devuelve a la persona mayor a un lugar en el mundo. Vamos a verlo a continuación. En contraposición con ello, la imagen que nos transmite, la importancia y la relevancia de la ancianidad del salmista es completamente diferente. Evidentemente no estamos en una sociedad de productividad ni de consumo en la que refleja el salmo. El anciano aquí cumple una función y sí tiene una relevancia en la comunidad en la que vive. Y esto es importante. El anciano es el encargado de ejercer la memoria viva del pueblo de Dios, como comunidad viva de fe y de esperanza, que es. Lo encontramos en los versículos 15 y 16. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sea su número, volveré a los hechos poderosos del Señor Dios. Haré memoria de qué, de tu justicia, lo que decimos antes, ¿no? De la tuya sola. Mi boca publicará tu justicia y haré memoria de tu justicia. Y sigue diciendo los versículos 17 y 19, me enseñaste Dios desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia nuevamente, Dios, que llega hasta los celsos. Tú has hecho grandes cosas, Dios, ¿quién como tú? Este anciano es una persona que tiene una función que cumplir en la sociedad de su tiempo. Algo que los jóvenes, y aquella era una sociedad de jóvenes muy jóvenes, y la mayoría de la población estaba por debajo de los 30 años. Y solo pues una parte pequeña superaba los 40 y una parte ínfima llegaba a los 70 o 80. Pues en esta sociedad de jóvenes, el anciano tiene algo que no tienen los jóvenes, que es posee la memoria, el recuerdo. La memoria, esa memoria que no es solo un recuerdo nostálgico de un pasado supuestamente mejor, como decíamos antes, sino que es la memoria, como hemos visto en nuestros versículos, de los actos poderosos de Dios en favor de su pueblo. Aquí los mayores, los ancianos, como el salmista, tienen la responsabilidad de transmitir lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo a las generaciones siguientes. Por eso el salmista tiene una función de estar a cargo de la narración de la comunidad. Sin narración no puede haber pasado y tampoco identidad, así como la narración de los hechos de Dios sustenta la fe del presente y la esperanza del futuro. Hay que narrar lo que Dios ha hecho en favor de la comunidad. Los ancianos son los que están encargados de esta importante labor.
La narración de la memoria no es la construcción arbitraria de la historia de un pueblo para su propio beneficio, para la legitimación de sus aspiraciones políticas, económicas o territoriales, como frecuentemente ocurre hoy en día. Como el relato y la memoria reescrita quiere acomodarse a distintos intereses políticos. No está usada así, no es aquí así el ejercicio de la memoria. No es la construcción de una memoria étnica la que está aquí en juego, sino que por el contrario es la narración de las acciones de Dios. La narración, como hemos visto en estos versículos anteriores, de los hechos poderosos del Señor, de la justicia de Dios y solo de Dios, de las maravillas de Dios, del poder de Dios y de las grandes cosas que ha hecho. Todas esas cosas estamos citando en lo que hemos leído en estos versículos últimos. Y con todo ello, haciendo eso, el anciano, aún siendo viejo, no está apartado, no está abandonado porque haya dejado de ser productivo o útil, sino que cumple una vocación dada por Dios y una función dentro de esa comunidad de vida que es el pueblo de Dios. Como dijimos al principio, hablar de la vejez es hablar del sentido de la vida cuando faltan las fuerzas. Aunque las dificultades no mengüen, faltan las fuerzas, pero las dificultades se mantienen, no menguan, incluso pueden aumentar. Y así le ocurre al propio salmista, que aún en su vejez, o precisamente porque está viejo, está acosado y acusado por sus enemigos que quieran sacar ventaja de esa situación de dependencia y de vulnerabilidad en la que se encuentra. Lo leemos en los versículos 9 al 13. Dice el salmista a Dios: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma se consultan entre sí diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidlo y tomadlo, porque no hay quien lo libre. Y dice el salmista a Dios: Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Se han avergonzado, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que buscan mi mal. Y esto le está ocurriendo en el tiempo de la vejez. No tiene una vejez plácida, una vejez tranquila, una vejez apacible, sino que sus adversarios están tomando esta situación de debilidad para poder acusar y para poder acosar al salmista. La respuesta del salmista es nuevamente la fe que confía. ¿En qué? En la justicia de Dios. Volvemos a recuperar todo lo que hemos dicho las semanas anteriores sobre la justicia de Dios como esa reivindicación de Dios, ¿no? Y la alabanza que motiva al salmista esta esperanza de esperar en la justicia de Dios. Los versículos 20 y 24. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males a lo largo de mi vida. Ahora, al final de mi vida, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Puede estar en una situación de dependencia, una situación de enfermedad, no sabemos lo que estaba en ese momento, que está considerándose casi muerto, casi a las puertas de la muerte. Y aún ahí el salmista está esperando que Dios le va a dar nuevamente vida y que le va a volver a permitir a recuperarse. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré. Otra vez, visto su propia situación a la luz de la confianza y la fe en el Señor, yo te alabaré con instrumento de salterio. Surge la alabanza a Dios nuevamente. ¿Veis? Ni en la situación del pasado, el recuerdo del pasado le lleva a un pasado nostálgico, sino al reconocimiento de lo que Dios ha hecho en su vida y por lo tanto a la alabanza. Como las dificultades del presente las interpreta como desaliento, desamparo, desesperanza, sino a la luz de la justicia de Dios se ve que espera ese reivindicado, incluso
que su propia situación de enfermedad o dependencia va a ser revertida y por lo tanto el resultado es alabanza y adoración a Dios. Asimismo, yo te alabaré con instrumentos de salterio. Dios mío, tu lealtad cantaré a ti en el arpa, como ha hecho toda su vida, como decía anteriormente el salmista, Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante para ti, y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuando han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que procuran mi mal. Finalmente, todo lo que hemos considerado esta mañana nos ha servido para comprender la vejez o la ancianidad a una luz diferente de la que la sociedad de la producción y el consumo tiene asignado para este periodo de la vida. La persona mayor tiene, en primer lugar, una espiritualidad que cultivar. La espiritualidad de la fe que confía en la justicia y la esperanza del Señor. No lo olvidemos. Seamos mayores, estemos pasando por circunstancias de enfermedad o dificultad. La espiritualidad, la relación con el Señor, no termina. Debemos seguir cultivando esa fe que confía en la justicia y la esperanza del Señor hasta el final de nuestros días. Por lo tanto, tenemos una espiritualidad que cultivar. Pero también el salmista, la persona mayor, tiene una vocación y una función que cumplir, la de ser memoria viva de la comunidad de fe a la que pertenece. Es cierto que el salmista vivía en una sociedad oral y por lo tanto esa memoria viva era fundamental. La Biblia se va escribiendo poco a poco de una forma progresiva y por lo tanto esa memoria oral al final va siendo sustituida por esa memoria escrita que representa el testimonio de la escritura. Esto es cierto, también parte de nosotros es una sociedad que ya no es una sociedad en absoluto oral, todo lo contrario, pero las personas mayores dentro de las comunidades de fe en las que vivimos también tienen una función, que es mantener viva la memoria de esa comunidad y que probablemente es así, que no esté escrita y que probablemente esa memoria solamente les cabe a ellos, les pertenece a ellos. Y es importante que esa memoria viva de la comunidad de fe en la que pertenece la persona mayor sea ejercida por parte y se le dé un lugar a las personas mayores para que puedan ejercerla. Para que nunca cedamos a la tentación de creer que la vida creyente, que la vida cristiana empieza conmigo y termina conmigo. No creamos que hemos inventado o que somos la generación más consagrada a Dios, más santa, mejor, etcétera, etcétera. Que antes de nosotros existieron hermanos, padres, abuelos en la fe, que existieron héroes en la fe antes de nosotros, que quizás en circunstancias muy precarias se vivió también anteriormente el Evangelio. Por lo tanto, los mayores tienen esa función que cumplir, la de ser memoria viva de las comunidades en las que pertenecen. Pero también tienen una espiritualidad que cultivar, hay una vocación y una función que cumplir, pero también hay una tarea que hacer, que es la de participar junto con el resto del pueblo de Dios. Lo bueno de las personas mayores en las comunidades creyentes es que siguen siendo participantes junto con el resto del pueblo de Dios de la narración de salvación que Dios testimonia en la Escritura, de esa vida de oración, de la vida de la predicación, de la lectura de la Escritura, de todas esas prácticas sociales que acompañan la vida de la Iglesia que hablamos la semana pasada. Los mayores también participan y son participantes activos. Y ahí también la comunidad de fe, la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene una función muy importante que cumplir para los mayores, pero los mayores también en ella.
Y en ese sentido, creo que la fe y la comunidad de fe da un lugar a la persona mayor que quizás no existe en otros espacios en la sociedad en la que estamos. Y esto es algo que como comunidad de fe debemos ejercer y estimular también. Lo que en definitiva todo esto nos enseña es que la vida sí tiene un sentido profundo y trascendente, que este mundo en el que vivimos tiene un creador, pero tiene un Dios que no solamente lo ha creado, sino que es participante activo del mismo y que quiere llevar a su creación a un estadio mayor de plenitud, a esos nuevos cielos y una tierra bajo su reinado. Y por eso ese sentido trascendente profundo que tiene el mundo, que tiene la vida, que tiene la realidad en la que vivimos, es necesario descubrirlo y vivirlo a través de la fe. La fe que reconoce que Dios está actuando en este mundo nuestro. Y la esperanza de que también actuará decisivamente en el futuro para que en este mundo deje de existir la muerte, el mal y el sufrimiento. Eso es algo muy importante, el que la Iglesia debe ser testimonio de esta realidad. La vida tiene sentido, el mundo tiene sentido, el pasado, el presente y el futuro tienen un sentido, pero para descubrirlo es necesario los ojos de la fe, que entiendan el testimonio de la Escritura como el testimonio de lo que Dios hizo, está haciendo y hará. Bajo esa perspectiva, el mundo tiene sentido, pero nuestra vida personal tiene sentido. Y allí, cuando nuestra vida deja de ser productiva en términos económicos o personales, cuando allí parece que ya está todo hecho, nuestra vida sigue teniendo un valor, porque es la vida que está definida acorde con la justicia de Dios. Delante de Dios, por medio de la fe, por gracia, visto los ojos a través de la obra de Cristo, somos justos. Confiamos en la justicia de Dios que nos reivindica, no por lo que somos, no por lo que hagamos, no porque nos cualifiquemos a nosotros de ninguna manera. Y esperamos la redención definitiva de este mundo en el que Dios llevará este mundo, esta creación, a un nuevo plano de plenitud, de realidad. Esos nuevos cielos, esa nueva tierra, bajo su reinado. Por tanto, cada momento de nuestra vida, sea cual sea el que estemos viviendo, adquiere un peso de eternidad, un peso de, por lo tanto, de sentido y de significado. Nuestra tarea es de descubrirlo por medio de la fe y de vivirlo también bajo la perspectiva de la fe. Que el Señor nos ayude.